se titula, aparecerá por ahí supongo, el pasado que sabemos de verdad. Vale, ya lo he visto. Bueno, pues como os han dicho, yo soy José Antonio Peñas. Los que me conocéis ya sabéis que soy un pervertido. Era por saber si estabais ahí, os oía respirar, pero no estaba seguro. Y aparte de eso, rascando un poco, soy ilustrador. Estoy especializado en divulgación y como hobby friki estoy especializado en temas de paleontología. Entonces, los que seáis asiduos del foro del Paleofreak, pues ya sabéis que de cuando en cuando aparecen noticias en prensa sobre paleontología. Bueno, no sobre todo lo que se descubre de paleontología. Si hay alguna noticia sobre algún descubrimiento del plancton de finales del Cretácico, ese no suele ocupar portadas. Las portadas suelen ir siempre relacionadas con tres grupos de seres vivos. Los megamamíferos de la fauna del Pleistoceno, o sea, mamutes, tigres dientes de sable y demás. Dinosaurios, y ahí los periodistas suelen meternos a capón cualquier reptil de aspecto gordo. Y nuestros parientes de la familia de hominoideos. Entonces, podemos encontrarnos titulares de todo tipo, lo que en el blog suele llamarse los tituláridos, como esta preciosidad, sacada de ahí, que por cierto luego la ABC lo corrigió en su web para quitar las animaladas que había localizado el Paleofreak. Con titulares, como veis, siempre bastante contundentes. Este es uno de mis favoritos. La Plesiosaurida embarazada queda un dinosaurio mamífero. La cuestión es que el público en general, cuando lea esto, si no es capaz de analizar críticamente esta noticia, puede llegar a la conclusión de que la paleontología es una ciencia increíble. O sea, las cosas que pueden llegar a averiguarse analizando unos tristes huesos. Entonces, bueno, lo que quiero hacer es explicaros un poco cómo pensar críticamente una noticia científica, qué es lo que realmente sí podemos saber que es correcto en una noticia, hasta dónde llega la ciencia de la paleontología para hacer una serie de afirmaciones. Es decir, qué cosas están realmente probadas y qué cosas en realidad son elucubraciones o incluso invenciones. O simplemente errores. Errores que pueden venir de muchos lados. Pueden ser errores de que ese día en el periódico estuviese el becario que no habla inglés y le tocase traducir una noticia de prensa. O puede ser incluso que los propios científicos hayan intentado llamar la atención sobre una noticia y hayan elucubrado mucho más de lo que deberían. Pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar en una información. Bueno, lo primero que nos encontramos en una noticia del tema paleontología es la datación de los hallazgos. En general, y salvo que haya habido algún error en el procedimiento, y los procedimientos por lo que sé se repiten varias veces, y si hay dudas se repiten en laboratorios diferentes, son fiables. En el siglo XIX y primeros del XX, los creacionistas se aferraban a que los estratos geológicos se databan en función de los fósiles que contenían. Y a su vez, los fósiles se les daba su antigüedad en función de los estratos en los que estaban. En realidad, estaban mintiendo, no era ni una cosa ni otra. Pero los procedimientos que seguimos hoy en día son muchísimo más exactos. Son procedimientos muy objetivos, basados en los periodos de semidesintegración de isótopos. Dado que aquí va a haber alguien de letras, supongo, muy brevemente, en una muestra tenemos dos isótopos de un elemento, uno de ellos es inestable, el otro es estable. El periodo de semidesintegración mide el tiempo esperado en el que la proporción del isótopo inestable habrá bajado a la mitad. Entonces, con esos datos, el más conocido habréis de hablar siempre del carbono 14. El carbono 14 nos permite medir con mucha precisión objetos de hasta 50.000 años, pero tenemos muchos más. Tenemos las series de rubidio, las series de la desintegración del uranio, tenemos las transformaciones... Bueno, ahí tenéis un montón. La ventaja de tener todas estas, que como veis abarcan periodos 10.000 años, 2.000 millones de años, algunos podían llegar más allá de la antigüedad de la Tierra. La cuestión es que todos estos procedimientos se solapan entre sí. No hay un único procedimiento para medirlo todo. Y la ventaja de que se solapen entre sí y con otros métodos que no tienen que ver con la radiactividad es que nos permite poner en hora los relojes. Es decir, puesto que tenemos varios métodos, podemos medir una misma muestra con diversos métodos y comprobar si el cálculo es correcto. Es decir, podemos calibrar. Así que, hasta cierto punto, podemos considerar que siempre la datación que nos den va a ser exacta. Luego, los informes de antigüedad
Esos podemos creérnoslos. Otros métodos, por si alguna vez veis esto, es el análisis de barbas, con V, dos Vs en efecto, que es un análisis de sedimentación, que se trata de medir la deposición de estratos contándolos como si fueran anillos de un árbol. Con esos sistemas, por ejemplo, también hay un sistema de datación a base de medir anillos de árbol, podemos cotejar los datos de carbono 14 de los últimos 9.000 años. Es la manera de poner a punto los relojes de carbono 14. Por eso digo que hay diversos métodos que no son de radiación. Bien, ¿eso qué significa? Que cuando leemos noticias como esta animalada, descartan huellas de humanos en área cretácica. La noticia completa venía a decir que los científicos finalmente habían podido demostrar que los restos hallados en un yacimiento cretácico no eran humanos. Bien, la noticia no existe. Es decir, esto se basó en que algún miembro de la comunidad creacionista en internet difundió unas fotos de ese yacimiento en los que había unos restos que, estirándolo mucho, podían haber parecido pisadas humanas. Pero lo que no es noticia es que ningún científico haya descartado huellas de humanos. Ningún científico en su sano juicio se habría molestado en descartar huellas de humanos en un yacimiento cretácico, por una simple diferencia de margen de unos 64 millones de años. Es decir, este tipo de noticias en general o son mentiras o son errores graves. Lo siguiente que nos encontramos en una noticia es la identificación de lo que se ha encontrado. Esto se basa en lo que se conoce como anatomía comparada. Es una técnica muy antigua del siglo XIX. Y en general, de nuevo, es una técnica muy exacta. En base a unos restos, comparándolo con otros restos de seres que ya estén clasificados o con seres que viven en la actualidad, podemos identificar bastante bien a qué grupo, a qué género, incluso a qué especie nos estamos enfrentando. Pero todo depende de cómo de buenos sean los restos que hemos encontrado. O sea, si recordáis hace 2 años la noticia del dinosaurio este jorobado de Cuenca, con cavenato, era un esqueleto prácticamente completo. Eso es un lujo. Pero en esta noticia, que salió este verano, me parece recordar, restos de una niña neandertal en Pinilla del Valle. Veamos. Aquí lo que se encontró fueron exactamente 4 dientes de leche. De 4 dientes de leche, lo que no puedes decir ni siquiera es que sea un enterramiento. Porque los dientes de leche se caen solos sin necesidad de que te mueras. Pero ya, estirando mucho y suponiendo enterramiento, yo quisiera saber de dónde deducen que esos 4 dientes pertenecen a una niña y, como avanza la noticia, pelirroja. Es decir, en este caso, se ha dado una noticia que además se le dio muchísimo bombo. De hecho, es que incluso le hicieron un retrato. ¿Por qué? Pues porque el tema es mediático. Son antepasados, bueno, antepasados primos nuestros, y en consecuencia van a recibir la atención. Aparte, tenía que ver con las excavaciones, con la gente que trabaja en Atapuerca, y eso siempre tiene interés mediático. Pero realmente, aquí, en este caso, se ha extrapolado muchísimo de unos restos que en realidad solo nos indicaban la presencia de humanos que, debido a la datación, podrían ser neandertales en un sitio. Pero en ningún caso podemos extrapolar hasta el enterramiento de una niña pelirroja. Este es uno de los fósiles más famosos del mundo, Lucy. De acuerdo, podemos identificar correctamente una especie. Tenemos restos suficientes, la hemos identificado. Otro error muy común en las noticias es enseguida establecer su parentesco con nosotros o con otros seres. A Lucy nos la presentan siempre como la tatarabuela del género humano. Y no pueden aplicar esa definición. Es decir, Australopithecus afarensis, que es la especie a la que pertenece Lucy, evidentemente forma parte de nuestra familia. Está en nuestro linaje. Y el antepasado que tuviéramos en esa época debía ser o Australopithecus afarensis o una especie muy parecida a él. Pero no tenemos ninguna prueba que nos permita establecer que realmente esta especie esté en nuestro linaje en el sentido de que descendamos de ellos. De hecho, me parece que ahora mismo se han localizado ya al menos 8 especies diferentes de Australopithecus. Entonces, por unas causas u otras, tú puedes descartar algunos, pero no puedes llegar a establecer exactamente el parentesco que tienen con nosotros. Lo mismo sucede con cualquier resto fósil que encuentres, es decir, que tal especie es descendiente de esta otra, es bastante arriesgado, salvo que contemos con análisis genéticos. Y esos análisis solo los vamos a encontrar en fósiles que encontremos hasta unos 40-50.000 años, siendo muy optimistas. El ADN se degrada con mucha facilidad. O sea, precisamente hace poco se estableció una serie de parentescos de humanos modernos con neandertales y otros humanos modernos de Asia. Pero ahí hemos tenido la suerte de contar con análisis genéticos que nos permiten establecer un parentesco. Así pues, no podemos, cuando veis la noticia, el antepasado de, no es el antepasado de. En ese sentido, me gustan mucho más que los arbustos evolutivos los cladogramas.
que nos indican relaciones de evolución, pero en ningún caso de parentesco. Aquí tenemos otra noticia, también relativamente moderna, la han dado muchos medios y además tiene que ver con Raúl Sereno, un paleontólogo bastante mediático también. El T-Rex desciende de una miniatura. El tatarabuelo del temible T-Rex era enano. Bueno, aquí estamos hablando de dos especies muy concretas. Tyrannosaurus rex, uno de los dinosaurios más célebres del mundo, y Raptorex, una criatura de principios del Cretácico. La distancia entre estas dos especies, que según estos son descendientes uno del otro, es de 65 millones de años. Es muchísima distancia como para poder decir que uno desciende del otro. Con el agravante de que si indagáis un poquitín sobre esta noticia, en realidad toda la información sobre Raptorex está en entredicho porque probablemente el trabajo de datación de ese animal se hizo mal. Y en consecuencia puede que toda la noticia sea falsa de principio a fin. Pero si ya hicieron un vídeo y todo. Dime. Si ya hicieron un vídeo y todo. Y está en YouTube. Y esto le da una veracidad muy importante. Es difícil de deducir. Bueno, en general, cuando veáis la palabra eslabón perdido, ya podéis pasar página. Esto, el paleofriki lo llama la eslabonitis aguda de la prensa. El eslabón perdido ni siquiera es un concepto científico, es un término que alguien se inventó en el siglo XIX y que, por desgracia, la ciencia a la prensa le gustó y se ha quedado. Siempre que hablamos de eslabón perdido, están cayendo en una estupidez. No existen los eslabones perdidos. No hay un eslabón entre el hombre y el mono. Entonces, esta noticia es una de mis favoritas, porque además incluyó una estafa, dado que aunque el fósil es real, le dieron bombo y platillo para venderlo por 100 o 200 veces su precio. Y luego, mira, el esqueleto fosilizado de un mono lémur que podría probar la teoría evolutiva y la conexión entre los mamíferos y el ser humano. Ya lo del mono lémur me encanta. Podríamos haberlo también llamado el ratón zanahoria. Y la conexión entre los mamíferos y el ser humano, estoy deseando ver la prueba. Pero pero lo gracioso es lo del medio, que podría probar la teoría evolucionista. Cada vez que hay un fósil relacionado vagamente con los humanos o con los dinosaurios, la teoría evolutiva o se demuestra o se tambalea. Siempre vemos, el darwinismo se tambalea. La teoría de Darwin no menciona, en toda la obra de Darwin no menciona ni una sola vez como pruebas los fósiles. Él basó su trabajo en seres vivos y las filiaciones genéticas se hacen sobre seres vivos y gracias a ello sabemos que nuestras especies están todas emparentadas. Podrían aparecer todos los fósiles del mundo y la teoría evolutiva no variaría ni un ápice. Podrían no haber fósiles y la teoría evolutiva hubiera seguido siendo válida. Así pues, cuando dicen que un fósil va a hacer tambalearse o va a probar la teoría de la evolución, eso es una estupidez. O sea, directamente un periodista está hablando de algo de lo que no entiende. Vamos a hablar, hemos hablado de filiaciones, de parentescos, vamos a hablar de otro aspecto que suele ser las noticias, comportamiento. Puede parecer un poco raro, pero es cierto que el comportamiento fosiliza. El comportamiento puede aparecer en los fósiles de manera directa o mediante deducciones relativamente razonables. Estas ignitas muestran varios animales caminando en paralelo. No es posible identificar exactamente por las huellas a la criatura, por el tamaño y la forma de los pies podemos deducir a qué grupo de dinosaurios pudo pertenecer, pero nos está hablando de un comportamiento social. Sí, esto es un comportamiento que ha fosilizado. Perdona, ¿y no es que uno pasara y después pasara otro? La cuestión es que tienen que ser muy simultáneas para que esas huellas se hayan fosilizado juntas. El proceso de fosilización de huellas es que estén sobre un sustrato blando, lo cual en general suele indicar o unas lluvias, o en el caso de las pisadas de humanos en África, fueron unas cenizas volcánicas que acababan de ser puestas, y que luego llovió sobre ellas y se endurecieron. Tiene que ser un proceso casi inmediato, de horas. Y que el mismo haga así y da la vuelta y otra vez. Eso ya es más difícil. Más difícil, salvo que estuvieran filmando una película de indios y solo tuvieran un indio. El trolosaurio. Bueno, este es un dibujo clásico de uno de los primeros dinosaurios que se conoció, Compsognathus, que tiene la peculiaridad de que dentro del abdomen del ejemplar adulto se encontraron los restos de un ejemplar más pequeño de la misma especie. Entonces, aquí nos estamos encontrando una prueba, aparente al menos, de canibalismo. Es otro tipo de comportamiento que ha fosilizado. Este es un caso triste. A mí me parece triste y quien lo cuenta divertido. Esta criatura fue encontrada en el desierto de Mongolia en la expedición de Chapman en los años 20, Oviraptor. Se le encontró cerca de unos huevos y se dedujo que estaba robándolos. Así que Oviraptor, ladrón de huevos.
Años después se han encontrado fósiles cojonudos, era una madre que estaba defendiendo su puesta. El nombre no se le puede cambiar, pero sí ha cambiado la manera en la que se le representa. En ese caso, una vez hemos encontrado dos posibles, el mismo fósil interpretado erróneamente nos ha dado dos comportamientos. A medida que hemos encontrado más evidencia, hemos ido descubriendo cosas como un comportamiento puramente aviano, puestas, nidificaciones y una madre defendiendo a su cría. Este es uno de los fósiles más alucinantes que he visto nunca. Una ictiosaurio que debió quedar varada en el momento en el que daba luz a su cría. Con lo cual podemos decir sin ningún género de dudas que los ictiosaurios no ponían huevos, sino que se reproducían ovovivíparamente, dado que hablamos de reptiles. Este es otro fósil extraordinario. Por desgracia no lo trajeron a la exposición de dinosaurios del Gobi, se llama los dinosaurios combatientes. Estos dos animales murieron juntos, y por la posición en la que quedaban entrelazadas, murieron matándose el uno al otro. No sabemos las circunstancias. Lo que sí sabemos gracias a esto es que Velociraptor, que es el bicho largo que hay a la derecha, era capaz de matar, y que lo que está encima de él, Protoceratops, que es conocido como la oveja del Cretácico, desde luego de oveja tenía poco. Entonces, no sabemos cómo sucedió. Sí sabemos que tenemos ante nuestros ojos un drama fosilizado. Este es otro de los fósiles más hermosos que nos ha dado Asia, el dragón dormido, Meilung. Tenemos un animal hace 120 millones de años adoptando una postura de ave. Por cierto, incluso con piquito de pato. ¿Hay otra manera de conseguir información? Sí, esto dan fosilizaciones de comportamientos directos. Este es Homotherium, un tigre de dientes de sable europeo. Cuando hice la reconstrucción de este bicho, conté con unas ilustraciones cojonudas que me hizo Mauricio Antón, uno de los mejores paleoilustradores del mundo. Y entre otras cosas, Mauricio analiza la estructura del cráneo y la forma en la que se podían mover los músculos de acuerdo a su cráneo. Y de esa manera podemos analizar la manera en la que este bicho abría su boca y estudiar cuál sería su comportamiento depredador, pese al hecho de que no tenemos ningún animal moderno que tenga un comportamiento depredador parecido. Es lo que se conoce como la mordedura enojada, que se supone que es el sistema que utilizarían tanto los sables como un montón de especies no emparentadas que han utilizado dientes de este tipo. En este caso estamos haciendo una inducción razonable en base a una evidencia indirecta, es decir, en base a la anatomía de un cráneo, estamos deduciendo cómo funcionaba. Este es otro caso muy espectacular, no sé si algunos habéis visto ese documental, La balada del gran Al. Al es uno de los mejores fósiles que se conocen de Allosaurus, tan bien conservado que se le pudo hacer un análisis forense completo, al estilo del CSI. Y se pudo reconstruir todas las lesiones que sufrió en vida este animal hace más de 100 millones de años. Entonces, en base a esas lesiones, se han podido estudiar muchos comportamientos indirectamente. Entonces, ¿qué es lo que no fosiliza del comportamiento? No fosiliza las actitudes. O sea, primer homosexual cavernícola encontrado. ¿En qué se basaron para esta noticia? En que en un sitio donde los enterramientos normalmente los hombres estaban enterrados sobre el lado derecho y las mujeres sobre el izquierdo, se encontró un cuerpo de hombre enterrado sobre el lado izquierdo. Así que inmediatamente dijeron cavernícola homosexual encontrado. Bien, primero, no estábamos ahí. No sabemos si es casualidad que todos los cuerpos de mujeres se encontrasen desde un lado y los de hombres de otro. De hecho, ni siquiera está claro que fuese un cuerpo de hombre. Podría haber sido una mujer robusta. Pero es que, además este detalle, cavernícola. No sé si se lee bien, arqueólogos han desenterrado 5.000 años. En concreto son yacimientos de una cultura agraria de la Edad del Bronce. Y la tumba, bueno, pues yo diría que estos no son los aperos habituales de un cavernícola. Es decir, el titular es una falacia, de principio a fin. Pero eran gay y eran coquetos. Puede ser, a lo mejor eso era maquillaje. Podríamos estar ante la primera Queen. ¿Qué otras cosas no fosilizan? Realmente el comportamiento podemos deducir que un animal es carnívoro por su dentadura, o si conocemos su sistema digestivo, pero de ahí a deducir exactamente su comportamiento es muy difícil. Hay un debate muy usual en paleontología, y siempre suele salir en las noticias, de si se ha demostrado que el T-Rex era un carroñero o era un cazador. Bueno, si pensamos en cazador, el paradigma del cazador moderno es el león. El león es el animal más holgazán de África. Un león que se encuentre en la carroña de un elefante se meterá dentro y vivirá ahí hasta que el olor sea tan espantoso que él no pueda ni comer. O sea, es el animal más carroñero de la sabana. Por contra, la hiena es un cazador sorprendentemente eficaz. Sin embargo, tiene el san benito de ser un carroñero. Y de hecho, lo usual en el Serengeti es que los leones le manguen la caza a las hienas y no al revés. Entonces,
Si no podemos afirmar realmente que el león es un cazador, a mí que me digan cómo pueden afirmar que el tiranosaurio es o no es si desapareció hace 65 millones de años. Entonces, aquí estamos elucubrando en base a conceptos que ni siquiera podemos manejar hoy en día. Otro ejemplo que se publicó hace poco, además, los que conocemos a Pampa, este bichejo es un crack de allá porque este animal se llama el Pampajoneus, el asesino de Pampa. Dime. Y lo de que el T-Rex cazara en grupo y todo eso. Se basa en el hecho de que se han encontrado indicios de que vivían en grupos familiares. Eso indica un mínimo comportamiento social y en ese caso encontraríamos animales de diversas edades que tendrían que cazar en diversos nichos. Porque ese es otro motivo, cuando hablan de un animal como el T-Rex o el allosauro, gigantesco cazador, oye, no nació gigantesco, empezó de este tamaño y cazaría langostas. De este tamaño cazaría cosas más pequeñas y el grande cazaría o a lo mejor simplemente buscaba cuerpos. Porque colaboraron los pequeños clubes. Claro, es que una cosa es comportamiento social, familiar, y otra cosa es decir que los pequeños asustaban a las presas para que el grande les emboscase, como he visto en un documental. Dime. Ah, vale. Bueno, en este bicho en concreto se le dice que devoraba sus presas vivas. Aparte de que eso es muy normal. O sea, no sé si sabéis que hay un gigantesco depredador llamado ballena que devora a todas sus presas vivas, abre la boca y se van para adentro, están vivas. Pero es que además de este bicho, lo único que sabes es que tenía la boca grande y que tendría que arrancar grandes trozos de carne de su víctima. Pero de ahí a decir que estaba viva la víctima del proceso, yo no estaba ahí para verificarlo. Entonces, demasiadas veces un titular exótico no oculta la verdad, como este: los ojos del primer monstruo de la Tierra. Y hablan de el feroz Anomalocaris, el superpredador, predador. Pero es que al mismo tiempo se estaba publicando un ensayo que se publicó aquí en este blog, os recomiendo a todos el tomoblog, vale la pena, que ha comprobado que en realidad tras analizar la boca de este bichejo ni siquiera sabemos si era un depredador. Así que a veces dos noticias, deberían verse las dos noticias juntas y ver que una de las dos no tiene sentido al ver la otra. Bueno, y el último aspecto en el que nos encontramos problemas es en las reconstrucciones. Los paleoilustradores partimos de evidencias basadas en esqueletos. En ocasiones tenemos evidencias directas. En los casos de la megafauna, pues las pinturas nos han demostrado que megaceros, esto de aquí, que sería megaceros, el ciervo gigante, podéis ver aquí esta mancha. En todas las pinturas de megaceros aparece esa mancha. Deducimos que megaceros tenía una mancha en el lomo y una joroba. Sabemos que los leones europeos en esa época no tenían melena, porque nunca se ha encontrado una pintura rupestre de un león con melena, y es algo muy llamativo. Sabemos, se ha demostrado hace poco, que los caballos moteados no eran simbólicos, sino que realmente un caballo salvaje puede ser moteado. ¿Perdón, ¿Sí? ¿te voy a representar leonas? La cuestión es que los pintores de esa época pintaban con mucho realismo animales muy llamativos. La melena de un león es muy llamativa. Lo lógico sería que hubieran pintado leonas y leones. Es que no se ha encontrado todavía una sola pintura de un león con melena. A lo mejor solo les interesaban las leonas. Podría ser, podría ser. También sabemos que hay grupos de leones en África que no llegan a tener melena a los machos. De ahí se ha deducido de la otra manera. El caso es que la evidencia nos dice que la evidencia que tenemos es que no tenían melena. Veamos Velociraptor. Debido a Parque Jurásico, película a la que tengo bastante manía, aunque la disfruté muy enano, los velociraptores casi siempre son representados como psicópatas. A mí que me pregunten qué va a hacer este bicho babeante con una libélula. Aquí tenemos otro ilustrador que ha pintado el mismo animal en una postura natural, en una postura aviana. Ambas ilustraciones se basan en la misma evidencia arqueológica. Por desgracia, la preferencia personal es importante a la hora de dibujar algo, a la hora de representarlo. Entonces, sin faltar a la verdad arqueológica, podemos encontrarnos cosas muy dispares. Este es un bichejo precioso y además uno de los fósiles más increíbles que se han encontrado en los últimos años. De este bicho se conoce hasta el color del plumaje. Y aquí tenemos la típica postura de dinosaurio psicópata. El mismo animal. Tened en cuenta que el fósil tiene este tamaño, yo me creo más esto que lo anterior. Sin embargo, ambos son arqueológicamente viables. Eso porque no había chihuahuas en aquella época. Otro prejuicio muy normal es representar a los hombres primitivos como blancos. Sin embargo, la primera humanidad era africana, tendrían que ser negros por cojones. Esa es la realidad, pero siempre se pinta el cavernícola como blanco porque es un prejuicio que nos viene del siglo XIX. Y en el siglo XIX, cuando se ponían a los primeros hombres yendo a cazar a las bestias, por narices tenían que ser blancos. De hecho, solo había hombres, nunca pintaban mujeres. Sin embargo, se encuentran restos de mujeres, ¿no? En efecto. De hecho, cuando yo tuve que hacer una ilustración sobre... Había prometido tetas, telas aquí. Tuve que hacer una portada sobre Neandertal. Entonces dije que primero que íbamos a representar a los dos, porque
porque se supone que si había pequeños neandertales, como mínimo hombres y mujeres tenía que haber. Esto fue una cuestión de acierto arqueológico de pura chiripa y casualidad. Quería darles aire moderno, aire de personas reales. Así que decidí, en vez de pintarle a ella el pelo negro, como se hace siempre con los cavernícolas, hacerle un tono entre rubio y cobrizo. 2 semanas después, National Geographic publicó un ensayo en el que se comprobaba que un análisis genético neandertal indicaba la presencia de genes de pelo rojo. Ahora yo podía presentarme como vidente, fue una puta casualidad, pero quedé como Dios. Resumiendo mucho, que nos queda poco tiempo. Cuando se hablan de dataciones, en principio, y salvo que haya habido un error muy gordo en la datación o esté el asunto todavía en resolución, como el caso de Raptorex, podemos fiarnos de la información sobre datación. La base sobre la que se establece es muy fiable. Las bases sobre las que se identifican los restos fósiles también son muy fiables. O sea, en general, mientras no empiecen a liarse con convenciones como antepasado de, descendiente de, tatarabuelo de, lo que nos digan debería ser correcto. En el comportamiento se pueden inferir muchas cosas de un fósil, pero hay muchas que en realidad son elucubraciones sin ninguna base. Se trata de darle un poco de espectacularidad titular. Y ahí conviene mirar un poquito y buscar las fuentes originales, saber qué es lo que se ha encontrado realmente en un yacimiento. Y finalmente, en cuanto a la reconstrucción, en general, y como miembro de la profesión, creo que podéis fiaros de la mayoría de los paleoilustradores. Únicamente tened en cuenta, vais a encontrar dos imágenes muy diferentes de todos los seres que representemos. Cada uno tiene sus gustos, hay modas, hay variaciones, y mientras no vulnere los datos de los restos encontrados, en principio será válido, aunque sean muy diferentes. Y esto es todo, amigos.